Después de una enorme polémica en la opinión pública, los diputados aprobaron hoy la Ley de Seguridad Interior. Todavía debe de pasar al Senado, pero esta ley no puede verse ajena a otras piezas legislativas que también han estado en el centro de la discusión y la polémica, como por ejemplo la reforma, la ley del nuevo sistema de reforma penal o por ejemplo las reformas de las policías. ¿De qué manera esta Ley de Seguridad Interior que regula la actuación de los militares en actividades de seguridad pública afecta y cómo va a afectar a la nueva reforma penal que entró en vigor hace apenas un año y que fue aprobada desde 2008 por el constituyente como la mayor reforma que ha tenido la justicia en nuestro país en su historia moderna? Podrá funcionar además si no hay una modernización y una reforma de las policías, otro de los ordenamientos, otra de las reformas y las leyes que están ahí atoradas en el Congreso. Estas dudas son las que hoy vamos a plantear en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver unos datos de contexto para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy y le dejo mi Twitter para que me manden sus comentarios, José Buendía MX. Vamos pues a ver estos datos, el contexto y regresamos a nuestra discusión. A poco más de un año de entrar en funciones, el nuevo sistema penal es objeto de fuertes controversias por las dificultades de implementarse. No obstante que tuvo un plazo gracia para su preparación de 8 años, y los resultados hasta ahora no han sido los esperados para mejorar la justicia y acotar la impunidad. La mayoría de los defensores del sistema, organizaciones civiles y académicos aceptan que el sistema tiene fallas que deben corregirse, pero advierten que no puede darse ni un paso atrás en su implementación. O de lo contrario, México volvería a un paso de opacidad y falta de transparencia. Sin embargo, advierten que culpar al nuevo sistema penal de la creciente violencia en el país es un error de las autoridades y una manera de expiar las deficiencias que persisten en el trabajo de la policía, jueces y ministerios públicos. El mayor crítico del sistema ha sido el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien recientemente advirtió de la liberación de 11,000 reos por los beneficios del nuevo sistema de justicia y advirtió que tendría impacto en los niveles de inseguridad y violencia. Desde la CONAGO sumó el respaldo de gobernadores para promover reformas a la mayor transformación que ha sufrido la justicia en el país con el nuevo sistema de justicia penal. La Suprema Corte, a través del ministro José Ramón Cosío, ha sido más moderado y han pedido un análisis ponderado sobre virtudes y deficiencias de la reforma para su corrección, pero nunca para revertirla. ¿Cuáles son los principales problemas de la reforma? ¿Qué se debe corregir sin caer en una contrarreforma? Hay consensos de que la discusión es grave porque el país atraviesa nuevamente una crisis de violencia que hará 2017 el año más violento en 2 décadas, y de que la impunidad es uno de los mayores problemas para la justicia en el país. Posiciones. 1. El director de México SOS, Orlando Camacho, exigió a las autoridades redoblar esfuerzos y asumir su responsabilidad para consolidar el sistema penal acusatorio y no frenar la revolución de la justicia. No podemos claudicar, no podemos bajar la guardia, no podemos perder la capacidad de indignación por los gobiernos que han sido irresponsables en lo que toca a la implementación y consolidación, afirmó. 2. La presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, volvió a criticar el sistema penal acusatorio al afirmar que este modelo que entró en vigor en 2016 está repercutiendo en los niveles de violencia y delincuencia. Hoy hacemos un llamado de verdad, una alerta a todo el sistema de procuración y administración de justicia porque no estamos teniendo los resultados que deberíamos tener. Estamos cada vez con gente en la calle que deberían estar en las cárceles, lamentó. 3. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, afirmó que es un error responsabilizar de los problemas actuales al sistema penal acusatorio o a sus reglas sobre la prisión preventiva. Ahora se pretende decir que si se cambia la prisión preventiva, esto va a generar impunidad. Y lo que es peor, que eso es el responsable de que haya aumentado la delincuencia. Díganme ustedes, hace un año que entrara el sistema penal acusatorio,
¿No había delincuencia, no había impunidad? Cuestionó. Buenas tardes, arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Un día intenso hoy allá en el Congreso en San Lázaro, porque después de haber estado en la congeladora, de ser evadida, de ser criticada, de ser muy polémica, se aprobó por la mayoría de los diputados del PRI y del Verde, con el rechazo de la oposición casi en su conjunto, salvo algunos diputados del PAN que también la apoyaron, la Ley de Seguridad Interior, que regula las actividades, la participación del Ejército en actividades de seguridad pública, como viene sucediendo en la última década al calor de la guerra contra el narco. Pero el tema que tendrá que dilucidarse una vez que, por supuesto, sea aprobada en el Senado y salga del trámite en el Congreso, es ¿y cómo va a afectar esto a la reforma penal? A la reforma, al nuevo sistema de justicia penal, juicios abiertos, debido proceso, en fin, lo que hemos venido viendo desde hace un año que entraron en vigor para atacar males sin duda de la justicia de este país, como es la impunidad y de los últimos años delitos graves como las violaciones a derechos humanos o desapariciones forzadas, tortura, etcétera. Por eso me da mucho gusto que esté con nosotros aquí Héctor Díaz Santana. Él es digamos, ya especialista del sistema penal, trabajó en la Comisión de Implementación, ahora está académico de la UNAM y además aspirante a la Fiscalía de Delitos Electorales de la PGR. Buenas noches. Oye, un favor, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. De verdad, por tenerte aquí. Que sí. Y también Javier Carrasco, un placer, como siempre, tenerte aquí, Héctor. Gracias. Él es del Instituto de Justicia Procesal Penal. Ha sido de los máximos y más antiguos impulsores de la reforma de justicia penal, dentro como miembro de la red de juicios orales. Si quieres, arranco contigo. Y creo que lo primero que nos llama la atención, al calor de la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior, es saber cómo va a afectar la regularización de las actividades del Ejército en las calles, que hemos vivido hace una década, en el funcionamiento muy cuestionado también, sobre todo por los gobernadores, del nuevo sistema de justicia penal. ¿Cómo esos dos ordenamientos, un sistema, digamos, que trata de buscar garantías o reforzar las garantías y derechos de las personas, convive pues con mecanismos que en otras latitudes más bien corresponderían a situaciones de excepción, como es la participación del Ejército en asuntos de seguridad pública? Sí, efectivamente hay una preocupación. El sistema acusatorio, por un lado, pretende otorgar estos derechos del debido proceso, que las investigaciones sean policiales, sean legales, una fiscalía o ministerio público fortalecido. Y por el otro lado, lo que hoy pasó en diputados es la aprobación de esta ley que permite, entre otras cosas, que el Ejército colabore con tareas de seguridad pública con la policía. Entonces aquí tenemos como dos choques, dos principios totalmente contrarios uno con el otro, y creo que si en estos últimos años, en estos últimos 12 años o más, los gobernadores de los diferentes estados no han fortalecido a las policías, no tenemos un modelo policial coherente, homologado, también tenemos fiscalías un tanto débiles. Y por el otro lado, entonces ahora la manera de atender esto es facilitar o facultar al Ejército. Creo que el sistema acusatorio lo que necesita es una policía fuerte y una fiscalía fuerte, de vanguardia. No podemos dejarlos de un lado y traer otra institución con otro objetivo, con otra formación, para corregir las cosas que los gobernadores no han hecho por años. Ese es el tema. La palabra que acaba de utilizar Javier, tú me corriges, es choque. Digamos, la implementación, la aplicación de estos dos ordenamientos en la realidad, Héctor, en los hechos, en el combate a la delincuencia, la criminalidad, la necesidad de devolver la paz al país, los ve más bien en contradicción o los ve entrando en pugna. Tú también, sí, no, ¿y por qué? Mira,
Yo creo que uno de los temas que tenemos como problema, y es grave en México, es que carecemos de una política pública de largo plazo. Hacer una reforma penal de esta naturaleza, que fue la más importante en los últimos 100 años de la vida jurídica del país, era una responsabilidad mayor. Tenemos un nuevo sistema que responde a todos los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos, el debido proceso, atención a la víctima, tratar de hacer la máxima que se invertía en México, que la autoridad tenía que demostrar que eras culpable y por lo pronto te reconocía como una persona inocente, y no al revés, que la propia persona que está implicada en un procedimiento era culpable hasta que él demostraba su inocencia. Entonces, tenemos un sistema muy sofisticado que responde a estos criterios internacionales y por una parte yo creo que está bien estructurado y bien hecho. ¿Cuál es el problema? Que es un sistema muy sofisticado y no tenemos el andamiaje institucional que lo soporte. Se dice, ya lo dijo Javier, que requerimos una policía, por supuesto. La policía, cuando detiene a la persona, tiene que desarrollar un protocolo muy preciso y después llenar un informe policial homologado. ¿Qué nivel de policías tenemos en el país que les cuesta trabajo en un momento dado leer y también escribir? Hay policías que no tienen ni segundo grado de secundaria. Entonces, este es un problema que está chocando y ahorita podemos entrar a otros más. Déjame bajar un ejemplo muy concreto. A ver, hablan. El nuevo sistema penal introduce debido proceso, atención a la víctima, o ponerla en el centro del proceso penal, policías capacitadas para investigar, pero pues en los lugares en los que se cometan ilícitos, digamos, el fuero común, pero que estén bajo, bajo presencia militar o responsabilidad de ellos de la seguridad pública, pues se tratará de una fuerza que estará atendiendo o que se inscribe, digamos, incluso en términos de sanción y justicia en otro ámbito, en el ámbito de la justicia militar. ¿Cómo compagina? Y además, digamos, la reforma penal no entró al fuero militar. Bueno, el fuero militar también debe tener un sistema acusatorio. Aquí el problema es que si hoy en día la policía todavía abusa del poder, todavía hay tortura, por así decirlo, en diferentes partes de México. Ahora, ¿cómo vamos a esperar que el ejército, que está formado para otras tareas, no una tarea de prevención y tarea de apoyo a la investigación criminal, el ejército está formado para otra cosa? Ahora, ¿cómo vamos a ver que el ejército colabore con la policía? Hoy en día algunos casos se caen porque la policía hace mal su trabajo, no por el sistema, sino porque el policía todavía no sabe cómo resguardar la escena del hecho, cómo hacer ciertas cosas que el propio sistema le exige. Ahora, ¿qué va a pasar cuando tenemos a un militar apoyando en estas tareas? Es ahí donde van a aumentar las violaciones a los derechos humanos, va a haber otras dimensiones que creo que en diputados no se están analizando correctamente. ¿Tú coincides? O sea, lo que tú esperas es que la aplicación de esta ley de seguridad interior, en caso que finalmente sea aprobada, en el contexto de la propia reforma de justicia penal, acabe derivando justo en sentido contrario de lo que pretendía, porque lo que pretendía evidentemente era reducir violencia, bajar inseguridad, pero con respeto a los derechos humanos. ¿Tú coincides con Javier? ¿Eres así en de este pesimista? sentido, sí coincido. ¿Por qué? Porque la forma como interviene la policía y como interviene el ejército es diferente. Las tácticas de intervención del ejército son tácticas de guerra y las otras son tácticas policíacas que tienen una naturaleza totalmente diferente. Y además, desde la detención tiene un protocolo. Cuando tú detienes a una persona, lo primero que tienes que hacer es leerle sus derechos. Ahora, la ley esta de seguridad interior no ofrecería o también exigiría un protocolo a la actuación de los militares a la hora de, por ejemplo, detener, identificar o investigar a un criminal, a un delincuente. Pues debería. O sea, debería de tener... ¿Pero está o no está? ¿En la ley lo consideran o no lo consideran? La ley es... el problema con lo que aprobaron no es de que es tan vago, es tan laxo, que ahí solamente dice colaborar en acciones de seguridad pública, prevención. Entonces todo eso se va a tener que desarrollar. Si hoy en día todavía hay incertidumbre en lo que el policía debe de hacer en contexto con las fiscalías, hay mucho que hacer. Entonces ahora es
si el ejército va a estar en la calle, pues lo vas a tener que capacitar. En estos últimos años el ejército ha estado en la calle. Bueno, llevamos una década, ¿no? Sí, y el índice de homicidios ha aumentado. El índice de violencia en México ha aumentado, no ha bajado. Entonces, no sé cómo teniendo o legalizando, dando el marco legal al ejército para que esté en la calle, va a disminuir la delincuencia. A ver, es que traemos 10 años de ejército en la calle y un sonado fracaso, para decirlo con todas sus letras, en la reforma de las policías. Hoy mismo, otra vez, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, regresaba a su punto y decía, tenemos 1,800 corporaciones, pero tenemos no sé cuántos, tenemos cerca de 1,800 municipios que no tienen policía o que sus cuerpos son de 20 integrantes, los salarios son de menos de 4,000 pesos, etcétera. ¿Cómo entender un poco este galimatías de la reforma del sistema penal al mismo tiempo que el fracaso de las policías, cuando siempre supimos, fueron 8 años para implementarlas, siempre supimos que se necesitaban? Regreso, decía, se aprobó ahí en San Lázaro la Ley de Seguridad Interior, y lo que estamos discutiendo en este momento es ¿y cómo esta ley va a convivir con la reforma de justicia penal que se entró en vigor hace un año y tiene un enfoque totalmente distinto a la regularización de las actividades del ejército en actividades de seguridad pública? Habla de mantener debido proceso, cuidar los derechos humanos, atención a las víctimas, etcétera. Estamos hablando con Javier Carrasco del Instituto de Justicia Procesal Penal. Héctor Díaz Santana, me quedé contigo, Héctor. ¿Cómo va a poder convivir si lo que estamos viendo es que tenemos 10 años con militares en la calle, que no han bajado los delitos, al mismo tiempo que las policías, eterno pendiente, siguen sin avanzar en su reforma? Mira, creo que tu pregunta es precisa. ¿Cómo convivir? Pero también tenemos que hacer una reflexión previa. La intervención del ejército y de la policía, como comenté, es diferente. En la práctica, ¿qué ha pasado? Cuando el ejército detiene, que tú le dices, tienes que leer los derechos, tienes que llenar un informe policial homologado, tienes que ponerlo a disposición, tienes que ir ante el juez para decir los hechos. Y yo decía, no, esa no es mi función. Mi función es otra. Yo estoy entrenado para la guerra. Y esta no es ni siquiera mi guerra, por una parte. Por la otra, entro en lo que ellos le llaman en acciones de procuración de paz social, que de cierta manera con eso podrían justificar su intervención. Cuando tú les pones un marco regulatorio, aquí lo más importante es qué va a venir después. Este marco regulatorio les permite en un momento dado tener mayores libertades para actuar, o en un momento dado, porque todavía no tenemos la ley final, este marco regulatorio va como la carisma jurídica y democrática del país debe de ser. Es un sistema garantista de derechos humanos y debido proceso. Pero esa postura es muy interesante. Si te entendí bien y voy contigo, Javier, existe la posibilidad, eso es lo que está viendo Héctor, de que en esa necesidad de convivencia de ambos ordenamientos, de ambas leyes, la reforma de justicia penal, digamos, permee o impregne la operación de la Ley de Seguridad Interior. ¿Cómo lo ves tú? Creo que aquí sí va a haber polémica. Sí, porque yo creo que es prácticamente imposible mezclar el agua con el aceite. O sea, es un sistema de debido proceso garantista con una institución que está formada para otras tareas. Y es lo que se ha venido diciendo desde varios sectores de la sociedad civil, no a esta ley, pero lo que debería hacer todos los gobernadores y el Ejecutivo es fortalecer las instituciones que sí tienen, que es la policía y la fiscalía. No se ha hecho esa tarea, por X o Y razón no se ha hecho esa tarea. Al contrario, diputados tuvieron la oportunidad de aprobar o de votar la ley del mando mixto policial que aprobó el Senado en esta semana, la semana pasada, no hizo eso, pero mete esta ley de seguridad interior. Entonces aquí vemos, por un lado, te están dando las garantías y los derechos, y por otro lado, parece que lo están limitando. Entonces son agua y el aceite, pero derecho de réplica, Héctor. También hay que decirlo. Tenemos localidades donde la policía, además de mal pagada, mal adiestrada,
poco equipo de defensa, que no puede hacer nada contra la delincuencia organizada. O sea, ¿quiénes son los únicos que en un momento dado podrían llegar a tratar de darle a esa sociedad que está totalmente reprimida, coaccionada y tomada por la delincuencia organizada? Es el ejército. A ver, hoy Osorio Chong decía, son miles de municipios donde no hay policía, prácticamente. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos un municipio que impere la delincuencia organizada, que la sociedad no tenga derecho a la protección de su patrimonio, de su libertad, de su integridad física. Entonces, necesariamente, en esos casos, sí requerimos un órgano en un momento dado que pueda ayudar a garantizar esta paz social que todo el mundo quiere, ¿no? ¿Y cómo lo ves tú? Digamos, ¿satisface las expectativas esta ley de esa clase de casos como los que menciona Héctor? Como lo mencioné, lo que leí de lo que se aprobó el día de hoy es preceptos muy laxos, muy generales, que ahí pueden entrar muchas cosas. O sea, estás hablando de que esta ley, lejos de regular con especificaciones, con protocolos, lo que genera es discrecionalidad en la actuación del ejército o las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. ¿Ese es el punto? Sí, claro. Sí. Y en esa ambigüedad, pues todo entra, todo se puede hacer y también puede hacer que no genere responsabilidad. Entonces, yo sostengo, está la policía estatal, está la policía municipal. Coincido de que hay muchos municipios que no tienen o que no se ha fortalecido la policía en equipamiento, o cada 3 años viene un presidente municipal y contrata nueva policía. Entonces, hay municipios que cada 3 años están reemplazando todo. Creo que ahí es donde el gobierno federal o la CONAGO en conjunto debemos de cuestionar hacia dónde vamos, cuál es nuestro modelo de seguridad pública. No hemos definido ese modelo. Hay una ley nacional, pero el hecho de que tengamos ahorita municipios sin policía, creo que es una omisión del país. Del poder público. Exacto, del poder público. Los gobernadores y presidentes municipales para eso se eligen. O sea, esos son sus puestos, esa es su responsabilidad y toman protesta para eso. A ver, aquí hay una duda sobre la mesa cuando uno piensa en la necesidad de convivencia de estos dos ordenamientos. La reforma penal venía sufriendo fuertes críticas, ya las comentaste tú, de parte de los gobernadores. Se hablaba de que iba a permitir incluso la salida de cerca de 11,000 reos, decía o adelantaba el jefe de gobierno de la ciudad, que tenía una puerta giratoria y que iba a incrementar o iba a incidir negativamente en las espirales de violencia y inseguridad. Ahora que se aprueba la Ley de Seguridad Interior, yo me pregunto, o lo pongo sobre la mesa, Héctor, si fue una manera quizá de encontrar también una salida a las reformas que no estaban logrando impulsar en la reforma penal. Uno de los grandes problemas que tenemos en México es que a veces carecemos de una política pública de largo plazo. ¿Qué está pasando? Lo del tema de esta ley ya tenía 3 o 4 años y las presiones... Más, que ¿la de seguridad interior? 3 o 4 años de una manera intensa discutiendo, pero no puede llegar a ninguna... Y digamos, y las presiones prácticamente están haciendo que salga esta ley como pueda. Yo creo que uno de los temas que también estamos careciendo en el país es de un sistema profesional para la elaboración de leyes. Por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, los asesores parlamentarios son personas que son de manera permanente, que tienen excelentes sueldos, pero que son unos expertos en materia de legislación. ¿Cómo va a convivir esta ley de seguridad interior con la reforma penal que entró en vigor hace un año? Me quedé contigo, estabas terminando tu intervención, Héctor Díaz Santana, aspirante a fiscal de delitos electorales de la PGR. Bueno, lo que tenemos que ver es, primero, cómo termina la ley. Segundo, el gran problema de la ley será hacer esos manuales, esos protocolos. Tercero, definición de política pública para llevarla a la práctica. Cuarto, seguramente va a requerir de apoyos financieros, a ver si tenemos presupuesto para poder desarrollarla. Pero yo creo que más que eso, y ayer lo vimos en el foro, necesitamos una política pública, tomarla con seriedad. Por ejemplo, en el país, lo primero que tenemos que hacer son diagnósticos. ¿Cuántas policías hay en el país? Ni siquiera eso se sabe. Hablamos de 420,000, 460,000, 480,000. Pero si tú preguntas con precisión, no saben. Segundo, ¿estas policías en qué condiciones están? Desde de capacitación, de equipamiento. El año pasado les dieron presupuesto
para uniformes. Imagínate una policía en el mundo que no tenga dinero ni para uniformes. Y otro de los temas es que todo el mundo habla que el sistema acusatorio no está funcionando, pero no tenemos números. Requerimos una evaluación. Por ejemplo, si tenemos que hablar bien del sistema acusatorio, yo te puedo decir, como lo establece Guillermo Cepeda Licona, que prácticamente en 2 años y medio se tienen 220,000 asuntos que se arreglaron por la vía de la conciliación. Son 220,000 menos juicios que hay. Y ayer también presentaron en el Foro Nacional de Seguridad y Justicia un estudio que hizo el World Justice Project y decía que hicieron una encuesta a presidiarios y con el viejo sistema prácticamente 2 de cada 3 no habían visto a sus jueces, a los jueces que en un momento llevaban todo el procedimiento. Y ahora con el nuevo sistema prácticamente el 100% el juez estuvo presente. Entonces, esos temas tenemos que hablarlos y sobre eso tenemos que decir qué es lo que falta. Ahora, ahí el orden, porque política pública también es ordenar prioridades, importa. Y a la hora de que se aplicara, en caso que se apruebe la Ley de Seguridad Interior, lo que me preocupa, Javier, es que cree, digamos, dificultades adicionales a todas las que está diciendo Héctor para el funcionamiento de la reforma penal. Y en ese sentido pueda acabar, digamos, erosionando más la confianza en ella. Sí, porque, bueno, el sistema de justicia penal se ve como una cadena. Cada operador o cada institución tiene su función y esa función, cuando termina esa función, pasa a otra institución. Si la primera función está mal hecha, entonces ya no tenemos un caso exitoso hacia el final. El problema aquí con el sistema de justicia penal ha sido que la policía, como es la puerta de entrada, no se le puso atención. Y si el policía o el primer respondiente hace su trabajo mal, pues entonces eso repercute en la fiscalía. Y después, cuando el juez va a tomar una decisión. Y queremos que el juez tome una decisión o decrete una detención de legal cuando está mal hecha. A ver, pero finalmente, que salga la ley esta de seguridad interior, Héctor, ¿significa volver a patear el tema de las policías hacia adelante y responder, digamos, un poco a la coyuntura? Tenemos una escalada de violencia, es insoportable, vienen elecciones en 2018, con estos números va a ser un castigo electoral para varios, por tanto vamos reaccionando rápido y dar el marco legal que las Fuerzas Armadas vienen demandando desde hace rato y ya luego el próximo gobierno que se encargue de las fuerzas policíacas. ¿Tú lo ves así? A ver, yo diría que la ley prácticamente nació moribunda. Al no tener consenso político... La Ley de Seguridad Interior. Sí. Bueno, al no tener este consenso político... Pero es de mayorías esto. Sí. Y la pueden sacar en el Senado, ¿eh? Y bueno, puede ser ley. A ver. Con el rechazo de la oposición. Pero no solamente va a tener el rechazo de la oposición, va a tener el rechazo de la oposición, va a tener el rechazo de la sociedad civil y el gran reto para el próximo gobierno es llevar a la práctica una ley en una temporalidad prácticamente muy corta. Yo no sé cuáles van a ser los resultados, pero una ley, los resultados tú no los puedes ver en un corto plazo de 6 meses o un año. Pero es un instrumento que les permite actuar de inmediato, accionar rápidamente, como vienen haciéndolo, las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública. El asunto de la reforma policial es más lento, es mucho más de largo plazo. Es lento, pero no se ha visto tampoco la intención de hacerlo. O sea, en los últimos 5 años de esta administración o la administración pasada se hablaba de la policía mando mixto, mando único, y ahí se quedó. Pero no se vieron pasos concretos para definir qué tipo de policía o cómo se va a fortalecer. O mínimo hubieran elegido una entidad, un estado para decir vamos a crear la policía que queremos de modelo aquí. Pero a ver, ¿ustedes ven sentido en esto o son palos de ciego? El sentido de que fortalece la policía. Que los dos ordenamientos lleven una lógica hacia adelante dentro de un modelo general de seguridad y justicia, o son palos de ciego. Yo creo que la Ley de Seguridad Interior contradice los principios del sistema acusatorio. Yo no sé si la pueda contradecir. Lo que sí va a ser muy difícil que se pueda ajustar a los principios básicos del sistema acusatorio. Es decir, obviamente la intervención del ejército ya se está dando en la vida cotidiana y estos nuevos requisitos o estas mayores facilidades para alguna intervención, finalmente a ellos ¿qué les preocupa? Les preocupa no tener responsabilidades. Y para las Fuerzas Armadas
también los mandos altos cuando dicen yo meto a mi ejército a pelear una guerra que ni siquiera es de nosotros y al rato me lo están enjuiciando porque se excedieron. Yo creo que tampoco se deben de exceder. Hasta las guerras a nivel mundial tienen protocolos, hay un tribunal internacional que sanciona los crímenes de lesa humanidad y de eso también se tiene que ser consciente y no por ser militar puedes hacer lo que quieras. Un militar y sobre todo de formación tiene que tener el conocimiento elemental de respeto a los derechos humanos y sobre todo una actuación que no afecte a los delitos de lesa humanidad, que son los delitos más graves. Pues ahí está el tema, ahí está el tema. Vamos a seguir dándole vista. Muchas gracias, Javier.